Trabajando con una experiencia con drones, sobre todo para un área como es la cuestión del sector forestal y las delimitaciones respecto a determinadas plantas y la expansión muchas veces fuera de los terrenos, ¿no? Bien, puntualmente la parte forestal no está dentro de mi zona de expertise, pero justamente lo que mencionaste, sí, el alcance, más que nada, cómo se va dispersando estas especies que se usan de interés forestal, pero que cuando salen del predio de interés ya pasan a ser lo que nosotros llamamos plantas invasoras, malezas, y son, al ser plantas exóticas, pero que de una buena capacidad de adaptación de la zona, se pueden reproducir, y lo que genera es como un impacto dentro de los ambientes nuestros, que si no hay como un seguimiento o un control, se puede hacer o un impacto negativo o un impacto positivo, un impacto de seguro. Desde la observación y también de la expertise, ustedes han podido en cierta medida a través de la herramienta de los drones diseñar o cuantificar el hecho para poder controlar justamente esa dispersión, ¿no? Bien, claro, vendría a ser un paso a paso en realidad. Con los drones estamos usando esta tecnología, tanto drones como IA, como análisis de Big Data, poder ubicar estos especímenes, cómo se van dispersando en estos ambientes. Para una etapa posterior es encontrar una técnica donde se pueda llegar a hacer una, no sé si llamarlo erradicación, sino un control de la población de estas especies sin alterar el ambiente. Justamente la parte que me toca a mí es la parte de humedales, de ambientes totalmente delicados donde no hay tanta intervención humana, que nos restringe un poco las distintas prácticas que nosotros hacemos en lo que es a nivel productivo. O sea, aplicaciones de agroquímicos, quemas controladas, son manejos que nosotros hacemos a la práctica a nivel agronómico, pero a la hora de erradicar o controlar poblaciones invasoras en ambientes delicados, no lo podemos llevar a cabo. Entonces, como una etapa futura, como un desafío, es encontrar metodologías para poder controlarlo. Es muy interesante esto porque, no sé, tomo el ejemplo del pino, que a la vez las propias semillas vuelan muy lejos a veces de los árboles, no se controlan tempranamente, termina generando o siendo un problema para el ambiente, para los vecinos, a veces en zona de ruta, y fue un gran problema durante los incendios. Bien, hay que tener un poco cuidado con el tema de esto de los nombres comunes a las plantas. Sí. Cuando hablamos de pino, nosotros generalizamos todo lo que es pino. Pero la problemática que estamos teniendo nosotros, que es invasión, es una especie puntual que en un tiempo se usó por esa capacidad que tiene para soportar o tolerar lo que es anegamiento, o sea, agua en superficie, que para poder aprovechar terrenos bajos se usaba esta variedad de plantas. ¿Cuál es esa variedad? El Heliotis. Que ya hace un tiempo, se recomendó dejar de usar ya hace un tiempo, ¿no? Ahora estamos hablando de otras variedades, de híbridos puntualmente, donde se controla un poco más la parte reproductiva. Pero bueno, ya hubo hubo generación de semillas y ya hay semillas, bancos de semillas en estos ambientes. Con respecto a los pinos, con respecto a las quemas, sí, eso también escapa un poco a mi expertise. Hay ingenieros que se dedican a la parte de plantear una sistematización de lo que es la parte forestal, justamente para ir frenando en caso de incendios. Pero cuando son incendios totalmente descontrolados es muy difícil tratarlos, básicamente pues son plantas de una al lado de otras, que son altamente inflamables, por ende una vez que se prende el fuego es muy difícil frenarlos. Y el daño que genera esto sobre los ambientes ya viene desde antes del momento que se reemplaza lo que es un ambiente natural con un ambiente que va a ser productivo. En esto hay algunos mitos también alrededor respecto de que, por ejemplo, estas especies diseminadas en zonas húmedas o de lagunas terminan absorbiendo todo el agua y prácticamente secándolas, digamos, ¿no? Bien, sí, eso es un tema, como es un debate que se sigue dando. Tenemos el lado que dice que no, tenemos el lado que dice que sí. Hay evidencias que aportan un modelo, hay evidencias que aportan lo otro. Si uno agarra una hectárea de un campo y considera que esa hectárea está 100% con árboles, o sea, cualquier árbol, si quieren llamarlo pino, cualquier árbol, va a generar mayor demanda o mayor necesidad hídrica sobre esa hectárea. No así el hecho de secar el campo, no, pero ¿por qué? Porque no son plantas de desierto, o sea, si
La planta va a seguir creciendo a medida que haya agua. Que va a generar una competitividad con respecto al vecino, sí, eso es cierto. Ahora bien, cuando uno hace un análisis a nivel cuenca, la presencia o no de forestal, ya ahí entra en juego lo que es el balance hídrico y el ciclo hidrológico. Seca la laguna, como dice, no hay pruebas suficientes como para refutarla, ni tampoco pruebas suficientes como para desfasar eso. Como es prueba me refiero con datos puntuales. Después uno hace un análisis como visual o hace un seguimiento de los distintos estudios que hay, y hay estudios, hay hechos, pero como insisto, hay estudios que apuntan a que sí seca, y hay, no es secar, sino que reduce o aumenta la demanda hídrica, y hay otros estudios que hablan más de un balance. Un poco también porque son especies ajenas a esos ambientes, en muchos casos. No necesariamente. Son especies que se introducen porque son de alto rendimiento a nivel productivo. Pero eso no quita que hagamos como es una forestación de especies nativas, que el manejo que genera estar todo concentrado es lo que genera esa mayor demanda. O sea, no porque sea una especie de afuera va a ser más dañina con respecto al consumo de agua, ¿no?